Hoy es miércoles de retrospectiva financiera con nuestro queridísimo contador público Rolando Colchado Valenzuela y nos va a hablar justamente de esas ventanas de oportunidad que hay durante las crisis. Además, pues lo bueno, digamos, de las crisis o de los conflictos que también sacan lo mejor de todos nosotros, ¿no? Y si sabemos aprovecharlas, pues podemos tornar las desventajas en ventajas, siempre y cuando pues sepamos por dónde tengamos la cabeza fría y aprovechemos justamente esas oportunidades. Claro, también hay que tener pues el conocimiento requerido, ¿no es así, mi querido Orlando? ¿Cómo estás? Muy buenos Así es, días. mi estimado Jorge, muy buenos días a todos. Bienvenido. Sí, efectivamente, siempre surgen oportunidades en los problemas, en las crisis. Lo malo es de que pues, no se logra captar y aprovechar, como ahorita la oportunidad tan grande que tiene México durante esta guerra comercial entre China y la India, que para mí es una guerra, como todas las guerras, son guerras tontas y son guerras de ego en la que les sigue el coraje y no se dan cuenta que lo único que ocasionan es afectar a los inversionistas de su país y en este caso pues al mundo, no nada más a China y los Estados Unidos. O sea, ustedes ya más o menos están enterados y enteradas de la guerra comercial entre esos dos países. Hace una semana aproximadamente, los inversionistas de Estados Unidos y las cámaras de comercio le mostraron a Trump que el imponer aranceles no afectaba al país al que se les imponía, sino que les estaba afectando a las empresas norteamericanas, porque a fin de cuentas el arancel quien lo paga es el importador. Entonces, si Trump pone un arancel del 30% a los productos chinos o mexicanos, pues quien lo paga es el productor de los Estados Unidos y eso se refleja en el incremento de precios y ya se está reflejando en los Estados Unidos en la inflación, la cual ya está muy elevada, es mucho más de lo doble que la inflación que lleva México a ese mismo mes. Sin embargo, pues China, y eso originó que Trump reflexionara y en lugar de imponer los aranceles para principios de septiembre, los cambió al 15 de diciembre, pero tratando de buscar una salida digna, pues para no afectar a su economía, porque todo eso le está afectando y va a tener un efecto al momento de las elecciones, afortunadamente, esperemos que no se reelija Trump, pero China no se dio cuenta y la semana pasada lanzó el contraataque imponiendo medidas contra los productos norteamericanos. Anteriormente ya China había dejado de comprar productos a los Estados Unidos, lo cual trajo un efecto importante porque afectó a los agricultores, que son los que más influyeron para la elección de Trump. Entonces se desató esa guerra tonta, ya no tiene caso hablar de cifras, de qué aranceles puso China, qué aranceles puso los Estados Unidos, pero lo verdaderamente importante, que es en lo que yo siento que los expertos no se dan cuenta y no analizan, sino que nada más ven el lado negativo. Por ejemplo, pues lo que fue el PIB en México en el primer semestre no creció, o sea, quedó en cero. Por otro lado, la inversión extranjera directa, que también es muy importante, pues contra el mismo trimestre del año pasado, pues tuvo un crecimiento de cero. Pero lo que no se dieron cuenta es de que el saldo en cuenta corriente tuvo un superávit de 5.143 millones de dólares en el último trimestre. ¿Esto qué significa? Pues es importantísimo. Lo que está ocurriendo en el mundo es de que las normas y principios contables
y todo lo que las grandes universidades y despachos llevan perfectamente controlado es la dimensión interna que se maneja en la moneda de cada país. Pero lo que nadie pone atención es en lo que es más importante, que es la dimensión de la globalización en la que están en plena competencia cientos de países, y en la dimensión que es muy importante establecer una estrategia, cosa que yo veo que ningún país lleva a cabo, que es el saldo en cuenta corriente. Te los voy a explicar. Mira, hay un estado financiero que se llama la balanza de pagos, que los que son contadores les voy a decir que es similar o es igualito a lo que se conoce como el estado de cambios de la situación financiera de una empresa, en este caso de un país, de México. Ese documento contable, porque es un documento contable, tiene 3 secciones. La primera sección se llama saldo en cuenta corriente. ¿Qué es el saldo en cuenta corriente? Son los movimientos del estado de resultados del país, el cual tiene 3 secciones a su vez. Uno que se llama la balanza comercial, otro que se llama la balanza de servicios y la cuenta de transferencias. La balanza comercial son las transacciones de compraventa de mercancías. La balanza de servicios es igual a los ingresos y egresos en la parte de servicios, dentro de ellos el servicio turístico. Y la cuenta de transferencia es directamente las remesas, que en este caso que los mexicanos envían a sus familias que trabajan a los Estados Unidos. Esas 3 secciones son los movimientos del estado de resultados del país. Y casualmente, en este segundo trimestre, tuvimos un superávit. Ese superávit México no lo había tenido desde 1987. Desde esa fecha, México había tenido puros déficit, o sea, que había estado perdiendo. Pero voy a seguir explicando la balanza de pagos. La segunda sección es la cuenta de capital, que son los movimientos del balance general del país. En esta sección hay una partecita que le llama la cuenta financiera, que básicamente son dos partidas que una de ellas es la inversión extranjera directa, que es muy importante, son las inversiones que extranjeros realizan en el país, la cual en este semestre no tuvo crecimiento. Y la inversión en cartera, que son básicamente la inversión que se realiza en la bolsa, que es renta variable, y las inversiones en renta fija, o sea, las inversiones que a una tasa fija establecen los extranjeros en divisas. Y lo demás son los movimientos del balance general del país, y al final una sección que se llama errores y omisiones, que es todo el dinero o todas las divisas que no se identifican y que generalmente provienen del contrabando y del crimen organizado, pero como es un estado contable tiene que cuadrar mis reservas al inicio del mes o del año, mis movimientos de la balanza de pagos y mi nuevo saldo en reservas internacionales. Entonces, fíjense qué interesante y qué importante es de que México, después de tantos años, tuvo utilidad. Si nos vamos a la gráfica número 2, ahí presento, una vez que se vean varios datos importantes. Por ejemplo, uno es el crecimiento del PIB, a los cuales les da mucha importancia, pero yo les voy a demostrar, aunque no lo crean, que no lo saben calcular el crecimiento del PIB, porque no es por nada, pero para entender de cifras hay que haber sido contador y haber vivido épocas de grandes devaluaciones, porque ahí es donde realmente es importante hacer comparables las cifras, considerando todos los efectos a nivel nacional e internacional que se reflejan a los estados financieros, tanto en pesos como en divisas. Vamos para darles un pequeño bocado de la diferencia tan grande. Creo que México no tiene una inflación tan elevada como la tuvo Brasil o Argentina,
es de que con 1,000 pesos de 1971, nuevos pesos, ustedes ahora requieren más de 7 millones de pesos para poder adquirir lo que antes se podía comprar con 1,000 pesos, nomás imagínense. Si yo hago un comparativo a cifras históricas a través de los años, pues no me dice nada de esa cifra, porque el dinero tiene diferente poder adquisitivo a través de los años. Entonces, mira, tenemos la primera columna, que es el PIB, la segunda es la inflación, la tercera son las reservas en dólares, y una parte muy importante que para mí es mi termómetro, que me muestra los riesgos que puede tener el país de tener una crisis o una devaluación, porque esa me compara los precios desde 1971 contra los productos de Estados Unidos, y cada país lo comparo con Estados Unidos y voy determinando qué tan caros o qué tan baratos estamos contra los productos de Estados Unidos, y manejo un semáforo. Cuando nuestros precios llegan hasta el 10%, o sea, pueden estar abajo o hasta más caros del 10%, está en verde, o sea, para mí no hay riesgo de una devaluación. Cuando están del 10 al 25, lo pongo en amarillo, yo tengo un formato condicional, automáticamente se pone en amarillo, y ya una variación en precios de más del 25% aparece en rojo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí muestro la historia económica de México. Muchas veces los inversionistas piensan, no, el tipo de cambio está bajo, la inflación no está tan elevada, vamos a invertir, y mango, se viene una devaluación. ¿Por qué? Porque nuestros precios a nivel internacional estaban caros, y cuando nos elevamos de precios se van las divisas del país. O sea, todo el mundo compra afuera porque sale más barato, y los de fuera venden en México porque obtienen más divisas. Entonces, mira, aquí tenemos hasta 1975 que empezamos a encarecernos, una sobrevaluación del 54.5%. ¿Y qué cree que pasó? Pues que se acabaron las divisas en la época de Luis Echeverría y vino una devaluación, pero no fue un ajuste suficiente, quedamos todavía sobrevaluados un 15.9%. Pero si se fijan, en la última columna que se sale en cuenta corriente, negativo, o sea, seguimos teniendo déficit. También muestro la balanza comercial, porque la balanza comercial es un buen termómetro, porque son la compraventa de mercancías. Cuando nos elevamos de precio, automáticamente nuestra balanza comercial es deficitaria. Cuando estamos en paridad en precios con Estados Unidos, nuestra balanza es cero, y cuando tenemos subvaluación, nuestra balanza comercial es favorable. Entonces aquí tenemos en 76 la primera devaluación, en la época de Luis Echeverría. Luego llegó el Jolopo, López Portillo, también terrible sexenio. Hay dos sexenios que para mí fueron de pánico, el final, el último año, el de Luis Echeverría y el de López Portillo, presidentes prepotentes que empezaron a hacer medidas criminales para hundir al país. Entonces, él decía que había que prepararnos para la abundancia, para la riqueza. Nos empezamos a encarecer, estar un 55.44 más caros que Estados Unidos. Se nos acabaron las reservas, y entonces viene una devaluación. Pero cuando ocurre una devaluación, como es escaso el tipo de cambio, se reducen los precios en México y quedamos subvaluados. Entonces vean, como a partir de ahí, ya en 1985-83, ya tenemos un saldo favorable en cuenta corriente. Y de ahí, si nos vamos a la siguiente gráfica, a la siguiente lámina, seguimos subvaluados y tuvimos todavía hasta 1987 un superávit de cuenta corriente. O sea, el país tuvo utilidades. Y ya de ahí, otra vez nos empezamos a encarecer, y esas utilidades se convirtieron en pérdidas, y desde esa fecha, desde 1987, ha sido puro déficit en cuenta corriente, lo cual pues es catastrófico, ¿no? Porque estamos perdiendo como país. O sea, un país es igual que una empresa, que una persona física. Claro. Tiene ingresos, tiene costos, tiene gastos.
Si gasta más de los ingresos, tiene pérdida. Si sus ingresos son mayores a sus gastos, tiene utilidad. Si tiene utilidad, tiene flujos. Si tiene flujos, va a tener crecimiento, que es lo que ahorita tiene China y la India. Bueno, si se acuerdan, la vez pasada en mi plática comentaba que todos los países tienen déficit, pero China y la India están con pocos pasivos, pero muchos flujos. Entonces, una empresa, un país que tiene flujos para realizar inversiones, para no tener problemas económicos, son los que crecen. Por eso lo que decía ayer Rolando, el señor Carlos Slim, no sé si seguramente lo escuchaste, que decía, no importa tanto el crecimiento, importa la inversión, ¿no? Exacto, y que haya condiciones para lo mismo, y ahorita es lo que nos estás tú explicando. Es cierto, tiene que haber las condiciones para la inversión, para que haya estos flujos que tú dices, mi querido Rolando, ¿no? Y luego llegó Carlos Salinas de Gortari, por eso Slim no muy grande, con un país es rico, no por tonto, ¿no? ¿Te acuerdas que platiqué en la escuela? Dije, con maquinaria dada de baja en 1946 en las plantas de Estados Unidos, México vendía más que toda Europa, pero estábamos baratos. México empezó a crecer, pero llegó Carlos Salinas de Gortari, se empezó a sentir un superhombre, que había un milagro económico para México. Populismo también. Mangos, que viene otra devaluación, porque nos encarecimos a 33.60, y de ahí puras crisis. Si se fijan, en 1999 hasta el 2008 también estuvimos muy caros y estuvimos a punto de devaluarnos. ¿Por qué no nos devaluamos? Pues porque se pidieron 2 préstamos al extranjero para sanear los bancos y se vendieron los bancos. Entonces, a la venta de los bancos entraron divisas. O sea, no únicamente hay que ver qué tan caros y qué tan baratos estamos, sino también hay que ver las cifras y tratar de ver cómo andamos en flujos para realmente reconocer si tenemos una utilidad o una pérdida. Pero en realidad lo que está pasando con la guerra entre China y los Estados Unidos es de que ya le dejaron de comprar a los chinos, y ahora México se convirtió en el primer socio comercial de los Estados Unidos, lo cual está originando que inclusive nos genere utilidades a pesar de que estamos no tan subvaluados como estuvimos en años anteriores. Sin embargo, pues, si ya no lo pueden comprar a China, que vendía muy barato, pues lo están comprando a México. Por eso nos ha ayudado y puede ser una gran área de oportunidad si se aprovecha. Mire, las exportaciones en el segundo trimestre fueron 119.222 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Y las importaciones, por eso fueron las importaciones fueron 114.260.000 millones de dólares, que nos da un superávit comercial de 5.143. ¿Esto qué quiere decir y qué deberíamos de gritar al mundo? De que miren, México es una gran oportunidad porque somos el principal socio comercial de Estados Unidos, hay que programar campañas en el extranjero, y el inversionista que ahorita tiene miedo ante la incertidumbre del gobierno de López Obrador, que invirtiera en México porque es un momento en el que México puede crecer y ya no ser la economía número 15, sino que puede subir mucho más arriba. Pero ¿qué creen que está haciendo su gobierno? Cerrando las oficinas comerciales en el extranjero para tener dinero y esos ahorros poder dar a los pobres, cuando se está gastando. La forma en la que se puede hacer crecer un país es atraer inversiones y que las inversiones creen fuentes de empleo y la gente obtenga más ingresos, no que yo le quite dinero a varias personas para dárselo a los pobres y el crecimiento y el desarrollo del país sea a través del gobierno. Eso nunca ha funcionado en ningún país. No. Eso es lo que veo, desafortunadamente. Qué barbaridad. Se está quitando dinero de donde se debe de gastar. Donde hay que gastar, ¿no, don Rolando? O claro, yo me acuerdo del señor Azcárraga, yo esa persona lo admiré mucho y la verdad que sí. La aprendí mucho. De repente decía, señor Azcárraga, y si hacemos esto, dice, piensa en grande, perdón, pero así hablaba,
piensa en grande, cabrón, dice, te cuesta igual trabajo pensar en pequeño que en grande, piensa en grande. Eso. Y el señor siempre pensaba en grande. Y la prueba se reflejó en el crecimiento del grupo, porque no únicamente fue Televisa, fue la cantidad. No, era un consorcio. De empresas. Sí, iba a ser un consorcio de empresas de diversos tipos, de muy diversos tipos, ¿no? Y de peso además en todas ellas. No, México fue la primera grupo en medios del mundo. Por muchos fue el principal años. productor de programas de televisión, pero de todo tipo de entretenimiento. Es una empresa que tenía satélites. El primer satélite que tuvo el gobierno de México se lo dio el señor Azcárraga al gobierno, porque antes era en base a pura microondas. Pero ya para que no me alargue tanto, nada más voy a concluir para comentar que los expertos no entienden de cifras. De veras es una tristeza. Y a todas las personas que ya tenemos cierta edad ya nos quieren desplazar porque dicen que somos obsoletos, que no sabemos. Pero yo les puedo decir que si hubiera una crisis no sabrían manejar las oportunidades que se presentan o que reflejan las crisis. Miren la forma como el Banco de México, eso está tomado de los informes del Banco de México. Cada año el Banco de México emite un informe anual muy completo, y es gratis. Ustedes se meten al Banco de México en publicaciones, pueden bajar toda la información que emite el Banco de México, que es grandísima. Miren, en 2013 tenemos 16.3 billones de pesos, pero a precios corrientes. ¿Qué es a precios corrientes? A precios corrientes son a valores históricos, o sea, el valor que tenían en esa época. Si fuera a valores constantes, sería actualizados por la inflación para poder comparar las cifras. Pero fíjese cómo determinan el crecimiento del PIB. Dividen las cifras en pesos entre tipo de cambio. Entonces, miren, por ejemplo, en 2014, nuestro PIB en dólares fue mayor que el PIB en 2018. ¿Por qué fue mayor? Pues porque el tipo de cambio estaba más bajo. O sea, quiere decir que si nuestro tipo de cambio es una moneda que le llaman fuerte, que está revaluada, pues en dólares se reduce la cantidad. Cuando aumenta el tipo de cambio, pues lógicamente ese valor disminuye porque es más pequeño es más grande el tipo de cambio, lo cual reduce la cifra en dólares. Claro. Pero vean esa incongruencia, o sea, no es posible que en 2014 el PIB haya bajado. Por ejemplo, ¿qué pasó en 94? Hasta la primera quincena de diciembre del 94, nuestro PIB... Antes del error de diciembre. De diciembre del 94. Ajá. Pero en 15 días quedó negativo, ¿cómo la ven? Lo que pasa es de que al devaluarse el tipo de cambio, nuestro PIB se redujo. Yo, ¿cómo lo calculo? Pues, por ejemplo, las cifras de 2013 los voy llevando a valor real, o quiere decir que los voy actualizando para que sean comparables con las cifras de 2018. Entonces, todas mis cifras de 2013 llevadas a 2018, 2014 llevadas a 2018, 2015 a 2018. Ya a valores reales de esa fecha, los divido entre un solo tipo de cambio, entre el tipo de cambio, que en este caso sería 19.24, y entonces en dólares realmente sí veo mi crecimiento del PIB o un decremento del PIB. Entonces, poco a poco les voy a ir demostrando que los expertos y los grandes jerarcas en economía, y que no se les puede ver a la cara porque ofendemos su sabiduría y sus conocimientos, no entienden de cifras, no entienden de números. Y una muestra palpable, y esto lo pueden ver de los informes anuales del Banco de México, no estoy inventando nada. Claro. No saben calcular el crecimiento del PIB, o sea que muchas veces no hay que estar dando caso a las cifras que sacan los expertos. Mejor, si me escuchan mi plática, poco a poco vamos a ir viendo cómo se van determinando las cifras y realmente vamos a tener un análisis real y fiel de lo que está pasando en la economía. Y la parte más importante que nadie está cuidando, que no hay principios, que las universidades ni siquiera están tomando en cuenta, es la dimensión en divisas internacionales, porque es donde estamos compitiendo, y de
se generan inversiones que llegan al país y hacen crear fuentes de empleo y crecimiento de la población. Pues en resumen, esa es mi plática. Yo siento que ahorita México tiene una gran oportunidad. Que Dios quiera que los ilumine a las personas que llevan el rumbo del país y lo sepamos aprovechar, pero yo he visto con tristeza que no es así, desafortunadamente. Desafortunadamente no se ve por ahí, mi querido Rolando, porque sí, están con esto de la austeridad quitando dinero donde deberían aumentar la apuesta en lugar de reducirla, mi querido Rolando, pero pues ojalá y esto sirva de algo para que alguien lo escuche y pues ojalá puedan rectificar el camino. Gracias como siempre, querido Rolando, por esta valiosísima participación que siempre nos ilumina sobre estas cosas que parecen tan complicadas y que tú las explicas así de fácil, mi querido Rolando. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias como siempre por esta participación. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Jorge. Gracias, muy buen día y excelente semana. Excelente resto de semana.